necesitar que nos Bueno, vamos a incorporemos continuar a un entonces. equipo. Entonces yo voy a Venimos hacer, trabajando el modelo estoy de haciendo este Kramer tutorial y hasta y ahora es nos como una habíamos como exploración igual que concentrado en la ustedes. parte Nunca lo he hecho, voy a ver si puedo cognitiva, sacar o sea, una en el cuenta, si es desarrollo fácil, lo cognitivo, aprendemos juntos en y ustedes donde se después también lo plantea hacen la sabiduría como en una sus casas, integración de ¿sí? aspectos Bueno, emocionales con vamos a aspectos cognitivos, pero nos habíamos centrado hasta ahora en los chess.com, cognitivos, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar a ver que ella incorpora también chess.com, bueno, a mí me la apareció esta dimensión página. emocional. Entonces ahí van a encontrar Vamos que dice a desarrollo ver cómo afectivo, hacemos para desarrollo crear un emocional, usuario. regulación del Me ego, imagino desarrollo del ego, que regulación del tendrá que afecto, ser, integración de los procesos a ver, conscientes e sign up, inconscientes. Y lo opone a lo que sería lo contrario, digamos. Lo joint is contrario que free. serían las proyecciones Qué y la bueno que sería que esto impulsividad. lo pudiéramos ver en Si uno español. piensa Seguro que en lo debe haber alguna forma de contrario hacerlo en al español. comportamiento más ligado a la sabiduría, Bueno, un a ejemplo ver, prototípico email, del comportamiento más asociado a password, la necedad o create, es el comportamiento impulsivo, user's es name. decir, el comportamiento que casi que es como Claro, yo ya me he el creado paradigma alguna del vez una cuenta comportamiento más entonces infantil. en este Y programa. con Yo eso me no había estoy diciendo olvidado una que ya cosa la tenía peyorativa hacia creada. los niños, sino que al contrario, Entonces bueno, vamos lo a que sacar caracteriza esto. el comportamiento infantil es que todavía Vamos está a sacar muy esto. dominado por impulsos, por ¿Cómo pulsiones, hago? por Ah, cuestiones que son entonces del esperen. orden Voy a probar primero que hacer una grabación porque si en no un es una orden locura. difícil, como quien dice, de regular. Y que, Eh, bueno, mucho del proceso como de crecimiento tiene mucho pum. que ver con el dominio y el control de algunos de esos aspectos impulsivos más eróticos o más tanáticos, más eróticos o más agresivos o más impulsivos, ¿sí? Entonces, qué sé yo, acá aparecen escenas impulsivas, escenas claramente impulsivas, en las escenas en donde uno, siempre digo, es fácil percibir qué es la impulsividad. La impulsividad son todas esas cosas que ustedes han hecho y que después pasa el tiempo y dicen, ay, ¿cómo dije lo que dije? ¿Por qué hice tal cosa? Las calenturas en todos sus en todas sus acepciones, en todas sus significaciones. Es decir, muchas de las cosas de las cuales uno más se arrepiente son esas cosas que uno ha hecho sin pensar, porque fue como un impulso muy intenso que se sintió y que se vivió y de los cuales de repente los comportamientos más impulsivos muchas veces tienen como consecuencia a largo plazo. Es como cuando te muestran en las noticias, hoy se cansó de que le estacionaran el auto en el garage de su casa, salió con un hacha y lo destrozó al auto y no sé qué. La impulsividad da respuesta a una necesidad de descarga que es profundamente gozosa y placentera cuando uno realiza ciertos actos de descarga del impulso. Pero al mismo tiempo, esos comportamientos te traen problemas y te traen consecuencias a larguísimo plazo que pueden ser de una complejidad enorme. Entonces el acto impulsivo realmente no es lo más característico justamente del comportamiento mesurado, del comportamiento que ante los asuntos importantes pero inciertos requieren como de cierto control, ¿sí? Muchos aspectos muy humanos como el enamoramiento está plagado de comportamientos impulsivos y en los estados de enamoramiento son lo más parecido a la locura y en algún punto tienen que ver con eso, con una cierta desregulación entre aspectos emocionales y aspectos más regulados del comportamiento, ¿sí? Lograr una integridad, esa foto me parece preciosa, lograr una integridad, lograr una armonía entre aspectos emocionales y aspectos cognitivos es un desarrollo de suma complejidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que postula Kramer? Que si se produce una interacción entre los aspectos cognitivos y los aspectos emocionales, puede ser que paulatinamente vayan cultivándose destrezas que estarían relacionadas a la sabiduría y que hablan evidentemente de que se está produciendo un desarrollo tanto de la regulación emocional como un desarrollo de capacidades de pensamiento postformal, como le llamaban los autores, es decir, un pensamiento que trasciende el pensamiento formal planteado por Piaget en la etapa de la adolescencia y que podría ser postformal en el sentido de incorporar a las formas también modos subjetivos y modos sensibles de pensar la realidad humana. Y el desarrollo emocional habíamos dicho que sería una cuestión de emociones reguladas, de afectos regulados y de mayor integración de aspectos inconscientes que empiezan a emerger a la conciencia y uno empieza como a tomar cada vez más claridad
y tener más conciencia del mundo impulsivo que nos gobierna. Eso es lo contrario a la proyección y a la impulsividad. ¿Qué es la proyección? La proyección es cuando básicamente uno deposita afuera, en objetos externos o en otros, aspectos que son intolerables en el sí mismo y que no se pueden percibir, pero que entonces son proyectados hacia afuera. Hablando en cordobés, cuando uno se saca un 10, dice me saqué un 10. Cuando te saca un 3, decís me puso un 3 el profesor. Me puso un 2. O los niñitos cuando son chiquitos se golpean contra la mesa y le pegan a la mesa como si la mesa fuese la responsable. Si nosotros proyectamos un movimiento que implica que ciertos aspectos intolerados del sí mismo son depositados afuera. Son mecanismos, así como la impulsividad es un acto, como quien dice, un poco regulado del comportamiento. La proyección es un mecanismo también inconsciente, en donde muchas personas depositan en el mundo externo o en objetos del mundo externo o en situaciones del mundo externo aspectos intolerados e intolerables en el sí mismo, ¿sí? Bueno, si se da ese proceso como de desarrollo hacia formas de pensamiento más complejas y postformales y se van dando también posibilidades de regulación emocional mayor, se irían cultivando ciertas destrezas que se asocian a la sabiduría. ¿Cuáles son esas destrezas? Entre esas destrezas encontramos la capacidad para reconocer la individualidad. Ven que eso está como muy ligado al pensamiento relativista que habíamos mencionado antes, es decir, poder reconocer a los otros como otros, individualidades, individuos distintos a mí. Y no solamente es poder reconocerlos a los otros, sino también poder empezar a tener una visión del sí mismo también en tanto que individualidad, en tanto que singularidad, en tanto que diferenciado también de otros, en tanto que no necesariamente homogéneo con respecto a los grupos, y sobre todo también entenderlos a los otros en términos de individualidades, y por lo tanto con todo su derecho a percibir las cosas a su manera, a tener sus propios temores o a tener sus propias fantasías, metas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Reconocer la individualidad. Reconocer el contexto temporal, espacial, histórico, de edad y todas sus interrelaciones. ¿Sí? Es decir, el poder reconocer, el poder comprender las cuestiones que son del orden como de lo contextual. Tercer punto, poder interactuar en términos vinculares con eficacia con los demás, es decir, tener habilidades sociales que se denominan, tener habilidades para la posibilidad de establecer vínculos, de preservar esos vínculos, de que esos vínculos generen aspectos positivos para el propio desarrollo, comprender procesos de cambio y procesos de desarrollo humano, es decir, tener una visión que logre integrar la dinámica que tiene el desarrollo humano, entender a la lógica de transformaciones permanentes que trae la vida, de cambios y de mutaciones y de digamos, de no quedar apegado como una visión más rígida de lo que es el proceso de desarrollo humano. Y por último, otra destreza u otra habilidad sería el poder atender al afecto y poder atender también al pensamiento. Yo les quiero mostrar un ejemplo que probablemente les va a servir para que estos conceptos que vamos trabajando se puedan percibir con mayor claridad. Vamos a tomar un video de una serie que se llamaba Historias de Diván y es particularmente la historia de un señor mayor que se llama Dalmiro y que va a narrar una anécdota, bueno, la va a narrar en el contexto como de un espacio psicoterapéutico con su psicólogo, al cual va a buscar, bueno, vamos a ver cómo es esa historia y vamos a tratar después de aprovechar esa historia de Dalmiro para volver a pensar en términos del desarrollo, bueno, qué cualidades o qué características tiene su pensamiento, cómo ha sido su desarrollo emocional, qué destrezas tiene o no tiene, qué conflicto es el que nos va a enunciar y cómo gobernó básicamente su vida en algunas dimensiones. Se llama Historias de Diván y es el caso de Dalmiro que se llama. Bueno, lo voy a agrandar lo más que pueda.
El amor nos toma una mano, la muerte nos toma la otra. Danzando con los ojos cerrados, nos dirigimos hacia el misterio. Teresa Castillo. ¿Puedo? Sí, claro. Qué bárbaro, ¿eh? Estos sí que son fieles. Desde que perdí mi perro, mi vida nunca fue la misma. ¿Sabe quién dijo algo tan desolador? Galeano. Resulta que él contó que cuando salía a pasear con su perro sentía una felicidad incomparable, ¿no? Y el día que murió su perro, sintió que ya no tenía sentido. Bueno, creo haber entendido eso. Puede ser. Vos sos Manuel, el hijo de Eugenio, ¿no? Sí. Bueno, te acordás de mí, ¿no? Yo era amigo, conocido de tu viejo. ¿De veras usted conocía a papá? Sí, claro. Incluso te trajo un par de veces a mi casa cuando tenía que hacer algo, ¿no? Ya es tu viejo. Estaba muy orgulloso de vos. Sí. El día que te graduaste de doctor, Sí. no entraba por la puerta del bar. Qué cosa, papá, ¿no? Que nunca pudo entender la diferencia que había entre un médico y un psicólogo. ¿No querés que te diga algo? Yo tampoco. Aunque me dijeron que fuera a hablar con uno. ¿Usted? Sí, yo. ¿Por qué? ¿Porque soy un viejo? ¿Te crees que no tengo nada que decir? No. Bueno, yo estoy en el barrio, ¿eh? O sea que, ¿sabe dónde está mi consultorio? Sí, esa. Sí. La casa linda ahí, llena de enredaderas, ¿no? Sí. Bueno, estoy ahí, cuando quiera. Voy a ir. Bueno. Sé dónde está. Claro. Dalmiro. Encantado, Dalmiro, lo espero. Mucho gusto. Linda biblioteca, ¿eh? Se ve que lees mucho vos, ¿eh? Yo, en cambio, siempre fui hombre de trabajo como tu viejo. Y nunca leí más que los diarios, ¿no? Pero eso sí, todos los días. ¿Cuántos años tiene, Dalmiro? 75. Va para 76. Bueno, a ver, ¿qué le está preocupando que lo trae por acá? Bueno, al final no sé por qué vine, porque pensé que era más fácil, ¿no? Pero, bueno, la verdad se me hace un nudo acá en la boca del estómago, ¿no? Me queda bárbaro, ¿no? Estoy aquí viendo a un loquero para que me arregle la cabeza. ¿Y usted viene acá porque cree que yo le voy a arreglar la cabeza? Pero es eso lo que vos hacés, ¿no? Bueno, digamos que yo trato de ayudar a personas que están angustiadas, confundidas. Eso en mi barrio lo llamamos tener problemas en la cabeza o en el corazón. ¿Qué le pasó recién ahí? Manuelito, no te quiero engañar, pero últimamente ando medio maricón, en el buen sentido, ¿entendés? Sabés que yo fui uno de los integrantes de la Mesa de los Martes, ¿no? ¿La Mesa de los Martes? No. Era toda una institución en el barrio. Nos reuníamos unos amigos, ¿no? Para charlar todos los martes a las 8 de la noche. Durante 45 años, ¿te das cuenta? 45 años. Y bueno, cuando arrancamos éramos muchachos y después nos fuimos poniendo grandes. ¿Y por qué lo dice con esa tristeza? Es porque me quedé solo. Sí, no tengo más la Mesa de los Martes. Soy el único que queda vivo. Se fue Cacho, se fue Aníbal, se fue Serafín.
Hace un mes se fue el turco. Me dejaron solo. Esos sabandijas, ¿no? Que tuvieron la pésima idea de morirse, ¿no? Y ahora ya no tengo con quién hablar. Bueno, si quiere acá, puede venir a hablar conmigo, cuando quiera. Y dígame, Belmiro, ¿usted no tiene miedo de morirse? No, a esta altura del partido, a la muerte le tengo más curiosidad que miedo, ¿no? No, me pasa otra cosa. ¿Qué? Bueno, que no... Antes de morirme quiero arreglar algunos asuntos pendientes Y a ver, ¿y cuáles son esos problemas pendientes? que hace 10 años que no hablo con mi hijo. Decime una cosa, Manuelito. ¿Vos alguna vez le cuestionaste una decisión a tu papá? ¿Por qué me lo pregunta? Porque yo nunca lo hice. No, la verdad que todo lo que él decía era palabra santa. Era un ruso cabrón. A veces caigo en la cuenta que viví más años sin él que con él, ¿no? Y sin embargo, a veces me parece que fue ayer que se murió. Puta, que se extraña los padres, ¿Y los hijos, Dalmiro, también se extrañan? También se extraña. ¿Por qué no me habla un poco de él? Mi hijo fue un buen hijo. Obediente, le pedí que estudiara para hacer una carrera. Estudió, se recibió, es profesional, arquitecto. Sí, es un chico muy trabajador, honesto, una buena persona. Ahora, ¿por qué usted dice fue un buen hijo, que ahora no lo es? Sí, ¿cómo saberlo? Hace 10 años que no lo veo. Bueno, pero usted habla de su hijo como si fuera un chico 10, ¿no? Casi perfecto. Estudió, cumplió con lo que usted quería. Es arquitecto, trabajador. ¿Qué es lo que provocó este distanciamiento? Y me pregunto si no tiene que ver con lo que usted recién acaba de decir, ¿no? De no cumplir con los deseos de los padres. Creo que sí. Pienso que todo lo que pasó fue culpa mía. Si yo no hubiera hecho lo que hice, él nunca hubiera reaccionado así. ¿Y qué fue lo que usted hizo? No fui a su casamiento. ¿Por qué? Porque estaba enojado con él. Esa chica no era para él. Ah, ¿no? No. Es una piba linda, ¿no? Buena piba, pero vos sabés cómo son los jóvenes, ¿no? Ven una cara linda, un culo paradito y se van detrás, ¿no? Pero sin pensar. ¿Y qué tendría que haber pensado? Y que no era como nosotros. ¿Nosotros quiénes? Bueno, ni él, ni yo, ni la mamá, no, incluso vos. Yo. Y sí, vos, ¿acaso no te llamas Levin? Manuel Levin, sí. Y bueno, la piba era una goya. Ah. Entonces, Me detengo ahí un poquitito. Así explicamos algunos puntos. Por lo pronto ya este videito nos sirve no solamente para ejemplificar aspectos ligados a lo de la sabiduría que estamos trabajando, sino que uno ya puede también percibir de qué se trata esto que habíamos hablado, que es la crisis de la integridad del yo versus la desesperación. O sea, Dalmiro nos da como un ejemplo bastante claro de una persona mayor que está enfrentando muchos de los avatares del envejecimiento ligados a la integridad yoica. La pérdida de la mujer, la viudez, la pérdida de los amigos, todas cuestiones que lo están conectando con cuestiones del orden de la soledad, de cierto sentimiento como de vacío o de sinsentido, que es un poco lo que anuncio desde que llega a vincularse con ese perro, digamos, y esas expresiones de estos sí que son fieles y bueno, todo lo que se está jugando en una historia que tiene que ver con lo vincular.
por supuesto que también es un cuerpo que está envejecido y sin embargo, bueno, también emerge esta cuestión de que no es que él le tenga miedo a la muerte, pero sí hay un temor que tiene que ver con que se pueden resolver algunas cuestiones de su vida antes de morir, como quien dice. Él quiere como poder reconciliarse, o por lo menos está tratando de comprender un poco más y de integrar en su propia historia de vida cosas que han pasado en su vida y que ahora él se las está replanteando y que le están doliendo fundamentalmente. Incluso vieron que él aparece con claridad diciendo: hay cosas, yo vengo acá porque yo sé que hay cosas que acá nos arreglan cuando tenemos problemas en la cabeza o en el corazón. Y el terapeuta con mucha precisión le va diciendo: bueno, a ver qué pasa ahí, qué pasa en el corazón. Entonces de a poco va a ir emergiendo esta historia, ¿sí? Es decir, la historia de un momento de distanciamiento muy grande que él ha tenido con su hijo. Momento en donde actuó como impulsivamente. ¿Por qué? Porque impulsivamente no fue capaz, por ejemplo, de hacer ¿qué cosa? Reconocer la individualidad del hijo. Reconocerlo el hijo como una individualidad. Entonces ahí uno empieza a ver que tiene un comportamiento que en lo emocional es impulsivo. ¡Bah! Estaba enojado, entonces no voy a ir a tu casamiento. Si te casas con esa chica, yo no voy. Y así fue. Y así ocurrió que termina distanciándose con su propio hijo hace 10 años atrás. Muchos comportamientos enojosos o impulsivos están en la base, digamos, de muchos de los desencuentros humanos. Entonces no reconoce la individualidad. Está claro que tiene enormes dificultades para interactuar entonces en los vínculos con cierta eficacia. ¿Por qué? Porque en la cuestión vincular es donde justamente está teniendo las mayores dificultades. Se ve que tampoco es una persona que tenga posibilidades de realizar vínculos con facilidad, porque ha tenido unos vínculos históricos que son los que ha preservado hasta último minuto y no ha establecido otras redes vinculares en el proceso de desarrollo. Por otro lado, vamos a ver que tiene dificultades él también para poder reconocer el contexto. Entonces, por ejemplo, él lo que se plantea, vieron esa cuestión como contextual que le pregunta, si vos alguna vez, le pregunta al terapeuta, vos alguna vez se te ocurrió desobedecer a tu padre, se te ocurrió cuestionarlo a tu padre. Entonces digo, en algún punto él también tiene una enorme dificultad para algo histórico que ha sido en él, que él fue como muy obediente a los mandatos paternos, y al mismo tiempo entonces tiene una enorme dificultad para reconocer los cambios de época, los cambios contextuales y poder entonces aceptar, integrar que ya su hijo, en un contexto de época, de espacio, de historia y de edades muy distintas, no es nada raro que haya defendido con intensidad su deseo y su historia amorosa con la persona con la que ha elegido. Y por otro lado, en la dimensión cognitiva, ahí empieza a verse con claridad la emergencia de un pensamiento más bien dogmático. ¿Sí? Es decir, no se podía casar. ¿Por qué no se podía casar? No se podía casar porque no era como nosotros. Cuando dice esa expresión, la chica era una goye, se está refiriendo a que él es de la comunidad judía. Él, su señora, su hijo e incluso el terapeuta, porque el terapeuta es de apellido Levin, entonces es parte de la colectividad judía. Entonces como el judaísmo es algo que se transmite por la línea materna, hay toda una cuestión también de trascendencia que entra como en juego si un hijo se casa con una mujer que no sea de la colectividad. Entonces, para él, el mandato que aspira a que su hijo obedezca es: no te podés casar con alguien que no es de la colectividad judía. ¿Sí? Eso significa ser una goye, que es lo que expresa último, y que el terapeuta, bueno, queda un poco asombrado, queda un poco sorprendido, pero no tenemos por qué sorprendernos mucho, digamos, decir, es entendible que no todas las personas necesariamente sean ni comprensivas, ni amplias, ni nada que se le parezca. Entonces digo, él justamente nos empieza a dar la pauta de que históricamente ha tenido un modo de razonar y de reflexionar más bien dogmático, poco relativista, poco dialéctico, impulsivo en la decisión que tomó hace muchos años atrás: no voy a tu casamiento si te casas con esa chica. Se cortan los vínculos, se cortaron todas las relaciones, y en algún punto eso nos habla de un estilo. Cuando veíamos el concepto de la generatividad, un estilo que ha sido un estilo muy, muy convencional,
muy convencional probablemente en el modo de ejercer el rol de la paternidad y con mucha dificultad, por lo tanto, para reconocer la individualidad, reconocer el contexto, comprender procesos de cambio de desarrollo humano y poder haber atendido aspectos más emocionales y no solamente los cognitivos y las razones que le encuentra para haberse opuesto tan férreamente a ese matrimonio. De todas maneras, lo que también me parece interesante es que en este personaje ya se han producido ciertos cambios o se han producido ciertas transformaciones. Es decir, este fulano no es el mismo fulano que hace 10 años estaba enojado con el hijo, sino ahora ya es como un fulano que está reflexionando y viendo cómo se repara algo vincular en donde él puede empezar a percibir ya no proyectivamente, es decir, porque hace 10 años atrás cuando se enojó con el hijo, le digo, no te cases porque con esta mujer, o qué sé yo, si no, no te apruebo, bla, 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 estoy seguro que al momento del casamiento, toda la culpa, el monstruo, el inhumano, el dañino, el hijo, desde la perspectiva de Dalmiro. ¿Por qué? Porque el comportamiento emocional lo va a haber llevado a una proyección masiva de montones de aspectos impensables con respecto al mismo, como que es un autoritario, no lo puede percibir en sí. Entonces él no es un autoritario, sino que su hijo es un desobediente. Entonces la proyección es masiva y los males o las faltas se depositan en el otro y no se puede percibir nada en el sí mismo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir viendo entonces cómo sigue esta historia. Yo voy a saltar las partes que no se relacionan con Dalmiro, porque nosotros nos vamos como a concentrar solamente en esta historia, que es lo de Dalmiro. En las otras partes que habla el terapeuta no nos interesa porque es parte de una serie que no tendría sentido, ¿sí? ¿Qué fue? Claro. Me fui pensando el otro día en lo que habíamos conversado, ¿no? Y llegué a la conclusión que no sé si tuve razón o no en hacer lo que hice. Bueno, a lo mejor en ese momento no estaba en situación de razonar, pero ¿por qué no ahora? Me aparezco un poquitito, pero escuchen qué interesante cómo es que va trabajando el terapeuta, porque el modo de pensamiento del fulano sigue siendo este modo que yo digo que es más, todavía tiene sus atisbos de dogmatismo o de absolutismo, es decir, ¿fue correcto o incorrecto? Y como que además, volviendo un poco a su matriz histórica, está esperando como que un papá le diga, mira, esto hiciste bien o esto hiciste mal, ¿sí? Entonces, él todavía está como con una cosa bien dogmática y absolutista en sus modos de razonar. ¿Está bien o está mal? ¿Y qué es lo que hace el terapeuta? Que un poco sería una expresión de muchas de estas otras cualidades, es decir, relativiza las cosas, las pone en otro contexto, es decir, bueno, tal vez en ese momento usted no estaba en situaciones de poder reflexionar mucho y actuó, se comprende, es decir, no le está poniendo como un juicio moral, no le está respondiendo, sí, eso que usted hizo es incorrecto, no, eso que usted hizo es correcto, que no es no es para nada, por supuesto, el rol de quien está acompañando un proceso, como quien dice, de reflexión con respecto a la propia vida. ¿Ahora? ¿Pero no te parece tarde? ¿Y a usted qué le parece? A ver, ¿por qué no me cuenta cómo fue esto? Mi hijo, Tito, vino un día a casa para decirme que estaba saliendo con una chica. Me pareció muy bien, ¿no? Bueno, pensé que era algo provisorio. Pero bueno, es joven, tiene derecho a vivir, a experimentar. Y bueno, y yo prefería que saliera con una chica desconocida en vez de la hija de un amigo o una chica de la cole, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasaba y la relación seguía adelante. ¿Y usted conoció a la chica? Sí, Ivana. Una piba divina. Pero Goye. Va, continúe. Bueno, incluso se portó muy bien cuando murió Emma, mi mujer.
Y eso los unió más porque lo contuvo mucho a mi hijo. Y al año más o menos vino Tito para decirme que se quería casar con ella. Y bueno, eso me cayó muy mal, ¿no? Porque le dije que no se podía casar con ella. Que si se iba a casar con ella yo no iba a pisar su casa. Y así fue. Vos sabés que el judaísmo se transmite por la línea materna, ¿no? Y bueno, pensar que un nieto... Ah, hay un nieto. Nieta. Debe estar por los 9 años. ¿Y no tiene ganas de conocerla? La conozco. A veces paso por la puerta de la escuela, me cruzo de vereda para que no me vea, ¿no? Y me la miro. ¿Qué pasa, Dalmir? A ver, cuente. Que es hermosa. Y se parece tanto a Emma. Pero claro, no es judía, ¿no? ¿Y usted la ama igual? Bueno, ahí va apareciendo ya como con más intensidad la historia del conflicto. De nuevo, aunque él está pidiendo, hice bien, hice mal, todo el tiempo es relativizarle y simplemente irle posibilitando que narre esta historia que hay por detrás, y va a ir emergiendo justamente cuestiones que han sido del orden histórico en él, de una cuestión de obediencia hacia otro. Para la persona ni siquiera se le van a hacer tan evidentes, cosas que para alguien externo pueden empezar a hacerse evidentes. Es decir, acá hay como una reedición de aspectos infantiles en él, que han sido los de la obediencia con respecto a un padre, que él fue su matriz y que ahora no tolera una matriz muy distinta, y encima la felicidad del hijo en términos matrimoniales en un momento en donde él ha perdido a su propia compañera. Es decir, se han desencadenado cuestiones emocionales de las cuales el fulano no es completamente consciente y que además lo han ido llevando a estos comportamientos, digamos, muy poco sabios, digamos, es decir, y muy poco comprensivos de sí mismo, del otro, de su individualidad, del contexto, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, con el nacimiento de esta nieta, que anda por los 8 años, en algún punto nos está dando la pauta de que aunque hace 10 años no tiene relación con el hijo, no es que no le desee. ¿Se comprende? Es decir, no es que le sea realmente indiferente, no es que no haya un vínculo con este hijo. Es decir, está vinculado, y está vinculado de un modo bien complejo, que es a partir, digamos, de este pseudo desinterés que no es tal, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Mira, Manuel, al final, desde que vengo a hablar con vos aquí, estoy más triste, más dolido. ¿Y por qué cree que es eso? Bueno, eso es lo que se llama una resistencia. Todo proceso de transformación que implique la movilización de algunos de estos aspectos defensivos, como son también las visiones más dogmáticas y las visiones más absolutistas, todo tipo de movimiento y todo tipo de transformación tiene su cuota de angustia, tiene su cuota de temor, tiene su cuota de miedo, tiene sus elementos que hacen que los procesos terapéuticos no sean lineales y sencillos, sino que haya como sus progresiones. Finalmente ha podido empezar a expresar muchas cuestiones de su mundo interno, pero también sus regresiones. Y será porque hablo, porque pienso. ¿Y qué es lo que está pensando? Que la vida pasa y que me fui poniendo viejo casi sin darme cuenta. Y que lo perdí todo. Y sí, a Emma se la llevó el cáncer, a la mesa de los martes se la llevó el tiempo y a mi hijo... Bah. En el caso de su hijo no puede echarle la culpa ni al cáncer ni al paso del tiempo. Dalmiro, es cierto, sí. Emma no está. Los amigos tampoco. Pero tanto usted como su hijo están vivos. ¿Qué me quieres decir con eso?
¿Se acuerda la primera sesión en la que vino y me dijo, yo no sé muy bien para qué vengo acá? Y yo creo que usted vino por dos motivos. El primero porque tenía una gran necesidad de hablar, porque claro, la mesa de los martes ya no estaba más, usted estaba triste, ¿sí? ¿Y el segundo motivo? Recuerda que usted me dijo también en esa sesión que no tenía miedo a morir. Y puede ser cierto, puede ser así, pero yo lo que creo que usted tiene miedo a morirse solo. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. Usted tiene una familia, tiene un hijo, tiene un nieto, una familia que por ahí, en parte, no corresponde a su religión, pero ¿qué importa eso? ¿Eso le preocupa realmente? ¿Usted va a dejar que Dios separe lo que el hombre unió? No sé, Manuel. No sé, no. A lo mejor soy un cagón, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Yo sé que tengo una familia. Y no. Recién ahora me doy cuenta que realmente fui un estúpido. Dalmiro, usted me dijo que realmente estaba orgulloso de su hijo. Que Tito había cumplido con muchas cosas. Es un gran profesional. Pero, fíjese, ¿cuándo usted deja de estar de acuerdo con Tito? Cuando él se anima a desear algo que usted no quiere. No supe respetarlo. Y eso es lo que me duele. ¿Y ahora? Ahora, yo digo, ¿ahora qué? ¿No será demasiado tarde ahora? ¿Por qué? Yo digo, ¿vos creés que podrá perdonarme algún día? Eso no lo sé, pero usted está en todo su derecho de decirle que todavía lo ama. Es que estoy arrepentido. ¿Y si no quiere escucharme? Bueno, viene acá. Habla conmigo, como todas las semanas, ¿eh? Martes a las 8. Lo llamé. Vuelve a aparecer en mi cara. Pero es muy interesante cómo va surgiendo el relato, porque ahí uno empieza a percibir también esta cosa de... bueno, primero que él está llegando ya a un punto de mayor insight, mayor comprensión, ha disminuido la proyección. Ya la culpa no es del hijo, claramente. Ahora ya tiene una posibilidad de poder percibir que de sí mismo estuvo tan puesto en juego. Lo que es increíble es cómo en realidad todos esos mismos mecanismos, como muy intensos, que antes los desembocaba para con el hijo, ahora se los pone consigo mismo, digamos. Es decir, era exigente con el hijo, ahora es exigente consigo mismo. Entonces, soy un estúpido, es decir, hay cosas como de ahora de autolaceración que tienen la misma intensidad que probablemente ha tenido en la intensidad vincular con el otro. El terapeuta en ese sentido, digo, es como en este ejemplito como un maestro de cómo todo el tiempo se lo va regulando, porque lo va, como quien dice, desculpabilizando, y en algún punto es mostrar que cada uno de nosotros vive la vida como mejor puede, que no siempre es como nosotros querríamos, ¿sí? Sino más o menos las cosas nos van saliendo como podemos. Y al mismo tiempo, ahí también me parece que es como muy interesante de qué se trata como esto que yo digo que es la sabiduría en términos de el saber y el dudar. Dalmiro querría certezas. Pero ¿me va a perdonar? ¿Qué sé yo? ¿Se comprende? Es decir, querría una cerveza, querría una certeza, querría saber a ciencia cierta, bueno, qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer. Él querría como recetas. Ven que claramente él tiene un estilo en donde lo han educado así y parece que ha sido el estilo para toda la vida. Se lo pueden enunciar. Mire su dificultad con su hijo arranca en el momento en que su hijo empieza a decir cosas distintas a las que usted quiere, mientras era obediente como usted también me dijo con respecto a sus propios padres, etcétera, etcétera, pero ahí un punto está evidentísimo la cuestión de la imposibilidad de reconocer la individualidad, y él ya lo puede percibir como arrepentimiento, etcétera, etcétera. Y todo el tiempo, mientras que el pensamiento
más dogmático tiende a cerrar, el pensamiento del terapeuta tiende como a abrir el campo, ¿sí? Entonces, ¿no será tarde? De nuevo, él quiere como una respuesta, ¿sí o no? ¿Y usted qué cree? Le vuelve a abrir, le devuelve la pelota. ¿Me perdonará? No lo sabemos, es decir, ahí viene el componente de la incertidumbre que tienen muchísimos de los procesos humanos. No lo sabemos. Uy, pero ¿y si me rechaza? Si no me quiere oír, bueno, vuelve a este lugar. Entonces, en algún punto el pensamiento absoluto empieza a ver las cosas como blancas o negras, que por eso, por supuesto, también hay un temor muy grande, porque podría ser entonces que emerge el rechazo de este hijo, y al mismo tiempo el terapeuta le va dando soluciones relativamente distintas a esa mirada absoluta que está teniendo de toda la situación. Bueno, y ahora ya en la última parte de cita se resuelve el conflicto, como quien dice. A Tito, digo, ¿no? Me llené de coraje y lo llamé. ¿Y? Y bueno, le dije hola y se quedó callado y al ratito dijo, hola viejo, ¿vos te podés creer? Me reconoció la voz después de todos esos años. Es cierto, el tiempo pasó, pero la voz del padre es la voz del padre, ¿no? ¿Y después? Yo había pensado en 1000 formas de cómo encarar la charla, pero en cuanto escuché la voz, se me borró totalmente, ¿no? Y lo único que atiné a decir es, bueno, que quería verlo. ¿Y él? Bueno, para mi sorpresa, aceptó enseguida. ¿Será que hace tiempo que estaba esperando esa llamada, no? ¿Y? Bueno, nos pusimos de acuerdo para vernos ahora en un bar, a salir yo de aquí, ¿no? Pero al ratito llamó de nuevo. ¿Para qué? Porque se lo había contado a Ivana, su mujer. Y ella le dijo, pero ¿por qué no le invitas a casa a cenar, no? En familia. ¿Vos te das cuenta, Manuelito? Después de todos estos largos años, hoy voy a comer en familia. Bueno, vaya. No se haga esperar. Deben estar ansiosos por verlo. Vamos. Ramiro, una pregunta. ¿Es cierto que papá estaba orgulloso de mí? Ya lo creo. Bueno, y ahí al final se cuela un poquito la subjetividad del terapeuta, que se supone que tendría que haber tratado de mantener una posición más objetiva, y emerge algo de la propia historia. ¿Sí? Es decir, uy, mi padre, ¿era cierto que estaba orgulloso de mí? Mi papá, usted que fue amigo, conocido de mi padre. Porque habrán notado que, por supuesto, la posición terapéutica en ese punto requería que las cuestiones que iba proyectando el paciente, digamos, Dalmiro, no perturbaran el vínculo. Había parte de la escena en donde se acuerda cuando Dalmiro le decía, ¿y vos, Manuel, alguna vez desobedeciste las órdenes de tu papá, los mandados de tu papá? Y entonces el terapeuta le decía, ¿y usted por qué me pregunta estas cosas? Es decir, porque obviamente que la tarea terapéutica implica poder trabajar con las cosas que el paciente trae para trabajar, no con la historia del propio terapeuta, que sería otro el sentido. Entonces, bueno, por supuesto que esta historia tiene como un final, uno podría decir un muy buen final. Ojalá las cosas fuesen tan sencillas como en una serie televisiva, pero a ver si está acá. Acá se ve de qué se trata en este esquema que ustedes tienen de Derek Kramer, que bueno, las funciones del yo con las funciones de la sabiduría se relacionan justamente con resolver los problemas que afrontan al yo, aconsejar a otros, gestionar instituciones sociales, revisar la vida y poder hacer una introspección espiritual de la misma. Estas son funciones que, si uno los piensa en Dalmiro, bueno, ahí vemos qué dificultades ha tenido justamente por tener menores desarrollos, es decir, no tan óptimos desarrollos tanto en su regulación emocional como en su regulación afectiva. Y bueno, ha tenido dificultades en una tarea prototípica de la vida adulta como es guiar a un hijo, acompañar a un hijo,
promover el desarrollo de un hijo, ha terminado disgustado, peleado, 10 años de separaciones, etcétera, etcétera. En términos de introspección espiritual, bueno, ha tenido un modo de pensar la vida y la existencia de modos más bien dogmáticos, más bien cerrados, más bien absolutistas, más bien de establecer más bien paredes o distancias entre uno y otros, de codificar las cosas de una manera como más rígida, ¿sí? ¿Qué posibilidades ha tenido de aconsejar a otros? Probablemente no ha sido una persona muy buscada para justamente pedirle consejo de cómo guiar la vida y de cómo guiar la propia existencia. Y la revisión de vida, en algún punto creo que, al menos en este corto, está mostrando que quizás ha sido lo más potente que ha podido hacer en este momento. Es decir, llegar a volver a visitar su propia existencia y el poder encontrarle unos nuevos sentidos a algunas cosas, el tratar de reparar, creo que es como lo más potente que nos está mostrando justamente este señor, que está ya como punto caramelo para por lo menos poder hacer una revisada de la vida y en el tiempo que queda puede que haga algunos pases mágicos para tratar de recomponer algunas cosas que se rompieron en ese vínculo y en esa relación. Y yo creo que tiene chance de recomponer porque digo, junto con las fallas que ha tenido tal vez en la función paterna, se ve que también ha tenido logros. Un hijo lo suficientemente independiente, autónomo y válido como para llegar a enfrentársele, como quien dice, habla también de que algunas cosas muy, muy potentes pudo también transmitirles. Bueno, ustedes tienen ese esquema completo de Kramer. Y es una autora que, insisto, es muy interesante para poder pensar el desarrollo humano en términos de integración de la dimensión emocional y de la dimensión cognitiva como modos que podrían ir promoviendo habilidades y destrezas que se ponen en juego justamente ante desafíos, tareas, dilemas que son muy importantes, pero que son muy inciertos en la condición humana. ¿La mayoría de las personas mayores tienen estos desarrollos? No. La mayoría de las personas tenemos más bien desarrollos que son bastante convencionales. La sabiduría es realmente una excepcionalidad en el proceso de desarrollo humano. Si la mayoría de las personas tuviesen semejantes atributos, el mundo sería muy distinto a lo que es. Y si el mundo se parece a lo que es porque la mayoría de las personas efectivamente no tienen semejantes grados de desarrollo que son excepcionales, ¿sí? Si yo les dijese, traten de encontrar en su vida una persona a la cual ustedes con confianza irían a buscar su opinión, su consejo, por el grado de experticia y conocimiento que tiene sobre las cosas, que querrían escuchar esa palabra porque la sienten que es muy valorada. Bueno, que es muy difícil encontrar personas que uno denominaría como sabias. Y al revés es mucho más fácil decir, bueno, a ver, qué personas torpes, necias, testarudas, impulsivas y qué sé yo conocen, y ya van a ver que uno encuentra como mucho más fácil. Así que es como un desarrollo excepcional. Pero las ideas de esta autora realmente me parecen muy interesantes para tener en mente también una visión así de las potencias que en el desarrollo hay. Y otro autor que yo le había mencionado, que es Robert Stenberg, no lo tienen en la bibliografía, pero es el autor que la invita a Kramer a participar con su texto en el libro que recopila muchos autores. De hecho, es un autor norteamericano que ha propuesto después trabajar desde la juventud temprana en los espacios educativos con temáticas ligadas a la sabiduría, opinando que, conociendo, como quien dice, aspectos óptimos del desarrollo, se pueden intentar hacer movimientos en dirección también a ese desarrollo óptimo. Así que se pueden usar estrategias para tratar de alentar un pensamiento más relativista. Y de hecho, hay algunas investigaciones que muestran que
por ejemplo, el estudiar en los contextos universitarios parece que es un promotor. ¿Por qué? Porque en los contextos universitarios uno debate mucho las ideas con otros. Uno escucha muchas ideas de otros, está como más obligado a tratar de tomar distintas perspectivas. En las cuestiones más grupales y en las cuestiones más colectivas hay como una cuestión de mucho intercambio y de mucho debate. Entonces, parece ser que, por ejemplo, eso, la experiencia del estudio en la universidad es algo promotor de formas de pensamiento más complejos que no todos los contextos necesariamente lo fomentarían. ¿Sí? No todos los contextos fomentan ese tipo de desarrollos. Bueno, estimada gente, entonces con esto damos por cerrados estos que son como los temas conceptuales. Y bueno, vamos a empezar ya a ponernos de acuerdo también en las modalidades de evaluación, el segundo parcial, fechas, cronogramas y todo lo que implica ir cerrando este tránsito educativo en este contexto tan particular que nos ha tocado a nosotros vivir. Bueno, les mando mis saludos.